Muy buenos días, bienvenidos a las aperturas de los mercados donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Luisa Pérez y es un gusto saludarlos. Según el más reciente informe al cierre del primer trimestre del 2026, Ecopetrol registró una utilidad neta de 2,9 billones, es decir, una baja del 7,7% en comparación con el primer trimestre del 2025. Al cierre del primer trimestre reportó ingresos por 28,6 billones. Esto representa también una baja del 8,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Un EBITDA de 13,5 billones. Esto también quiere decir que avanzó en comparación a el trimestre del año pasado, de este mismo periodo, 2025, en 1,5%. Logró mejoras en el margen EBITDA, que alcanzó el 47%, gracias a la flexibilidad operativa en medio de mejores condiciones del mercado. En la eficiencia operacional, incrementando la producción de crudo nacional y maximizando la carga de refinanciación a la estricta disciplina de capital. Esto fue lo que indicó la compañía ayer, que hubo rueda de prensa anunciando pues los recientes resultados de Ecopetrol. Y a esta hora pues les cuento que ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte del exchange. Vamos a iniciar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia para observar entonces. Así las cosas, vamos a que cargue un poco más la página para ver exactamente sobre qué valores abrió la Bolsa de Valores de Colombia, recordando que en la sesión anterior el Colcap había finalizado con una baja del 0,26% en 2.100 puntos. Hoy ya vamos a observar exactamente sobre qué valor está abriendo la sesión. NUAM ayer finalizó su sesión en negativo. Colombia en negativo, Chile en negativo y Lima también de manera negativa. Recordemos que Chile se rige mucho por el comportamiento internacional. Wall Street ayer cerró de manera mixta, por lo que eso recae un poco en los resultados de las acciones a esta altura de la jornada. Como podemos observar, el Colcap desciende todavía 0,18% y se ubica sobre los 2.084, casi cercano a retroceder sobre los 1.000 puntos. Por su parte, acciones como por ejemplo Grupo Argos de la acción preferencial, Corficolana de la acción preferencial, Cibes de la acción preferencial y Terpel llevan en la jornada, o más bien reportan en la jornada caídas, siendo Grupo Argos de la acción preferencial la de menor desempeño hasta el momento en 1,54%, Corficolombiana de la acción preferencial desciende 1,26%, Cibes de la acción preferencial retrocede 1,06% y Terpel también baja 0,70%. Vamos a observar entonces cómo se están comportando las acciones en verde. Éxito es el primer título en aumentar hasta el momento 3,11%. Da Vivienda Group de la acción preferencial también aumenta 1,30%. Ecopetrol pues también vemos que tiene un avance del 1,01% y esto se explica principalmente por los precios internacionales del petróleo, que más adelante vamos a observar entonces cómo se está comportando el Brent. Recordemos que el Brent, esta referencia de petróleo, es importante para acciones como Petrobras o Ecopetrol. En el caso de Ecopetrol pues vemos que está avanzando un poco, lo que nos permite concluir que los precios del petróleo se deben estar comportando a el alza. ¿Por qué? Porque ayer hubo entrega de resultados financieros y Ecopetrol pues no le fue muy bien, registró bajas en su utilidad y también bajas en la producción. Así las cosas, ISA aumenta 0,37%, Cibex también tiene un aumento del 0,22% y Grupo Sura, pues como podemos observar en la acción preferencial, también presenta comportamiento levemente positivo en 0,05%. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio de Santiago, que a esta altura de la jornada vamos a observar exactamente de qué manera se está comportando el mercado chileno. Vamos a observar entonces el IPSA
desciende 0,44% en 10.654 puntos, recordando que desde esta semana el IPSA ha empezado a mostrar retrocesos bastante considerables en torno a esa incertidumbre geopolítica que hay o esa incertidumbre global con respecto a la guerra de Estados Unidos e Irán. Así las cosas, el IPSA se comporta casi que en línea con esos resultados de Wall Street, por lo que el IPSA a esta altura de la jornada pues sigue presentando comportamiento negativo, 0,44%, cada vez más lejos de los 11.000 puntos. Vamos a observar si a esta altura pues ya cargaron las acciones, a ver si de pronto ya a esta hora pues están mostrando comportamiento las acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. Recordando la sesión anterior, pues las tres bolsas que componen NUAM habían finalizado la sesión en negativo. La semana pasada las empresas que componen el IPSA estuvieron en entrega de resultados financieros, les fue relativamente bien, o a unas mejor que otras. Sin embargo, de manera generalizada, pues a las empresas les fue bien. Por lo menos en la semana pasada la TAM había entregado resultados financieros donde había reportado una utilidad superior a el 62%, por lo que la acción había repuntado más del 9% y eso hizo que el IPSA avanzara más de los 11.000 puntos. Sin embargo, con ese contexto geopolítico que hay a nivel internacional, descendió pues considerablemente. Ya hoy vemos que se ubica por debajo de los 10.500 con una variación negativa del 1,25% a esta altura de la jornada. Vamos a observar exactamente dentro de las acciones si prestan comportamiento, si presentan movimiento de comportamiento, así las cosas, y en línea con ese resultado vemos que Banco Itaú y Chile es el primero en descender hasta el momento, 2,04%, empresas CMPC baja 0,90%, Mall Plaza desciende 0,53%, Chile, Banco de Chile disminuye 0,47% y Copec pues también registra una baja del 0,16%. Por su parte, acciones como por ejemplo Colbún, Inversiones Aguas Metropolitanas, Latam y Cencosud son las únicas 4 acciones en mostrar comportamiento positivo, aunque están mostrando comportamiento positivo, no muestran variaciones superiores a el 1%, siendo Colbún la de mayor aumento en apenas 0,95%. Siguiendo entonces con las bolsas integran NUAM, y ya para finalizar este segmento, Lima también presenta comportamiento negativo en la sesión de hoy, con una variación negativa de el 0,09% en la sesión de hoy. Vamos a volver a cargar la página. Este resultado fue el de ayer. Recordemos que todo NUAM había finalizado en negativo la sesión de ayer, por lo que hoy probablemente se deba estar comportando de la misma manera. Ya observamos que Colombia presenta comportamientos negativos, ya vimos que Chile también está registrando variaciones negativas superiores al 1%, 1,25% específicamente, y vamos a observar entonces cómo se está comportando la Bolsa de Valores de Lima en lo que va de la jornada, que apenas inició sobre las 8:30 de la mañana, es decir que apenas hay operaciones hace aproximadamente 20 minutos en las bolsas que integran NUAM a esta altura de la jornada. Vamos a esperar. Entonces, mientras tanto, pues les voy contando que en Lima ya se definió por fin el conteo de votos luego de varias semanas. Este país estuvo en ese escrutinio de votos. Finalmente, quien va a ir para segunda vuelta con Keiko Fujimori es Roberto Sánchez, una pelea bastante disputada entre López Aliara, que también tuvo, digamos que, una diferencia de votos bastante reducida, aproximadamente 14.000 votos fue la diferencia entre los dos, por lo que finalmente se definió que Sánchez sería entonces el candidato que se iba a ir para segunda vuelta con Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.
Vamos a seguir entonces con otro segmento del programa mientras esperamos que cargue Lima y ahora vamos a hacer un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano. Este entonces es el comportamiento del dólar. Recordemos que en la sesión anterior se había comportado al alza, había cerrado con un precio de 3.777 pesos. Hoy vemos que en la apertura registra casi el mismo valor, 3.770, ha oscilado en lo que va de la sesión en 3.770 y 3.795 para arrojar un promedio de 3.787. La TRM se ubica en 3.775 y en apenas media hora o 45 minutos de operación dentro del dólar en Colombia se han registrado cerca de 440 transacciones en esta hora de jornada. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Juan Pablo Heredia, CEO de JPital Trading, sobre el comportamiento de la moneda. El dólar continúa estable, no hay rompimiento de niveles clave, no hay catalizadores importantes por el momento todavía que estén generando un cambio de tendencia. Por ahora seguimos en un movimiento muy enrangado, muy retando los soportes, los pisos a nivel global. En Colombia sigue la presión alcista muy importante, hay mucho ruido con elecciones, hay mucha prevención, hay mucho miedo. El tema de los institucionales extranjeros, sobre todo, están cuestionando con mucha fuerza el riesgo que va a enfrentar Colombia y el reto que va a asumir el nuevo presidente que llegue al país, porque van a tratar de incendiar el país, van a tratar de acabar instituciones, están atacando con toda la fuerza posible al Banco de la República, lo que buscan es desestabilizar el país en todos los frentes, entonces es algo que realmente tiene asustado y nervioso a los inversionistas institucionales y esa es la presión compradora tan fuerte que estamos viendo en Colombia. Vemos ya a bancos como JP Morgan, Santander, varios de los jugadores grandes internacionales advirtiendo de la importancia de vender el peso en Colombia, comprar dólares por toda la situación atípica o salida del contexto regional que está viviendo Colombia. Toda la campaña de estabilización por parte del gobierno y eso es realmente lo que tiene presionada la divisa. De lo contrario, es para que nosotros estuviéramos por debajo de los 3.600 y nos estuviéramos moviendo en línea con el resto de monedas de la región. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar en el plano internacional medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares. Así las cosas, el DXY se comporta de manera positiva, 0,20%, todavía sobre los 98 puntos, recordando que en las sesiones pasadas había descendido hacia los 97, pero ya los volvió a retomar y hoy se mueve por encima de ese valor, 98,49. Ahora vamos con... Recordemos entonces que estamos a la espera también de otros datos económicos en Estados Unidos que claramente ha llevado a que el DXY se mueva de esa manera en la sesión de hoy. Vamos a empezar entonces con otro segmento de la sesión que es el dólar para revisar. Entonces, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street. Así las cosas, el Dow Jones aumenta en la jornada. Vamos a observar exactamente cómo se están comportando los valores, recordando que en la sesión anterior habían finalizado en mixto, el Dow Jones se había comportado de manera positiva, mientras que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq habían presentado comportamiento negativo. El Nasdaq había disminuido más de 200 puntos, el Standard & Poor's 500 no lo había hecho de manera considerable, el Dow Jones pues está revirtiendo esas pérdidas de ayer. El Dow Jones entonces aumenta 0,19% en 49.704 unidades, mientras que el Standard & Poor's 500, recordando que en la sesión anterior había cerrado en negativo a pesar de esos resultados financieros que estaban saliendo con respecto a las empresas. Hoy vemos que revierte también esas pérdidas, un avance del 0,18% en 7.412 puntos y el Nasdaq. Vamos a observar entonces de qué manera se comporta a esta altura de la jornada. Recordemos que ambos índices habían logrado máximos históricos recientemente
por eso, ese mismo resultado, esos mismos resultados financieros que estaban saliendo de empresas tecnológicas. El Nasdaq entonces sigue todavía presentando pérdidas, 0,80% en lo que va de la jornada, es decir, que sigue disminuyendo más de 200 puntos y se ubica en 26.062 unidades en la sesión de hoy. Wall Street opera en mixto este miércoles luego de un nuevo reporte de inflación en Estados Unidos que superó las expectativas del mercado, mientras las acciones de semiconductores limitaban las pérdidas. El sector tecnológico recibía apoyo de las acciones semiconductores, los títulos de Nvidia subían más del 1% en el pre-market, mientras Advanced Micro avanzaba 1% y Markov Technologies avanzaba más del 4%. El ETF de semiconductores, Bank en Semiconductores ETF, subía también el 1%. El movimiento se produjo después de que el CEO de Nvidia acompañara al presidente Donald Trump en su viaje a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, reavivando el optimismo sobre el sector de inteligencia artificial. Sin embargo, el mercado continuaba presionado por los datos de inflación. El índice de precios al productor subió 1,4% en abril, su mayor avance mensual desde marzo del 2022 y muy por encima del 0,05% esperado por los analistas. A nivel anual, la inflación mayorista alcanzó 6%, el nivel más alto desde diciembre del 2022, superando el consenso del mercado de 4,9%. Los datos se conocieron un día después de que el mercado reaccionara negativamente a una inflación al consumidor más alta de lo previsto, lo que generó nuevas dudas sobre el camino de las tasas de interés en Estados Unidos. Pese a ello, el negocio de inteligencia artificial sigue siendo el principal motor del mercado 2026, impulsando a los fabricantes de chips y a las grandes tecnológicas hacia nuevos máximos históricos, como lo estábamos comentando recientemente. El presidente estadounidense Donald Trump es esperado este miércoles en Pekín para reunirse con su homólogo Xi Jinping, una visita que espera que sea fructífera pese a las posibles fricciones por Taiwán y el conflicto en Oriente Medio. Donald Trump partió el martes rumbo a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en una visita marcada por las tensiones geopolíticas entre las dos principales potencias mundiales. Aunque ambos países mantienen disputas comerciales, tecnológicas y militares, el mandatario estadounidense aseguró antes de salir de la Casa Blanca que espera conversaciones productivas con su homólogo chino, incluso sobre la guerra contra Irán, aliado estratégico de Pekín. Trump aseguró que le pedirá a su homólogo chino que abra el gigante asiático a las empresas estadounidenses cuando se reúnan. El republicano busca fortalecer los vínculos económicos y obtener compromisos de inversión en medio de un contexto complicado para ambas economías. Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que abra China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto, escribió el magnate republicano en redes sociales de camino a China. El mandatario estará acompañado por una importante delegación de dirigentes de empresas estadounidenses, entre ellos Elon Musk de Tesla, Tim Cook de Apple y Kelly Ortberg de Boeing. La visita será la primera de un presidente estadounidense a China desde el viaje realizado por el propio Trump en 2017. Pero detrás del tono cordial persisten importantes focos de tensión, como las ventas de armas estadounidenses a Taiwán, los aranceles comerciales y las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras. La cumbre también ocurre mientras Washington enfrenta las consecuencias económicas de la guerra contra Irán y China intenta contener una desaceleración marcada por la crisis inmobiliaria y el débil consumo interno. Decenas de miles marcharon este martes en Argentina para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación superior, después de que el gobierno de Javier Milei anunciara nuevos ajustes al sector. Decenas de miles de personas marcharon el martes en Argentina para rechazar los recortes presupuestarios a la educación superior, impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei.
Bajo la consigna Mi ley cumplí la ley, estudiantes docentes colmaron la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, en la cuarta gran movilización universitaria desde la llegada del mandatario al poder en diciembre de 2023. Los manifestantes reclamaron la aplicación de una ley aprobada por el Congreso que obliga al Ejecutivo a garantizar y actualizar por inflación los fondos destinados a las universidades públicas. Me falta, por suerte, un año para recibirme, pero yo no sé si voy a poder recibirme. Y mis compañeros no. Es una situación terrible y creemos que tienen que poder cobrar bien los docentes, tienen que entrar los fondos de infraestructura para que se den las condiciones edilicias y salariales para seguir con la cursada normalmente. Milei vetó esta legislación y luego recurrió a la Corte Suprema para frenar su implementación, alegando que contradice su política de equilibrio fiscal. La protesta ocurre después de que el gobierno anunciara nuevos ajustes en educación y salud dentro de una modificación presupuestaria publicada el lunes. Nosotros creemos que mientras que esté en riesgo la salud y la educación, porque no es coherente que un profesor de la universidad cobre 300.000 pesos. Sindicatos docentes denuncian una caída salarial cercana al 40% en los últimos años y advierten sobre renuncias masivas de profesores, mientras hospitales universitarios y facultades como Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires aseguran encontrarse al borde del colapso. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el miércoles mientras los inversores asimilaban las implicaciones de los precios mayoristas que resultaron ser más altos de lo esperado en abril. El índice de precios al productor subió un 1,4% ajustado estacionalmente durante el mes, cifra muy superior al 0,5% previsto por el consenso del Dow Jones y al aumento revisado al alza del 0,7% de marzo. Este fue el mayor incremento mensual desde marzo del 2022. En términos anuales, el índice subió un 6%, el mayor incremento desde diciembre del 2022. Y esto se produce después de que los precios al consumidor sin ajuste estacional aumentaran a una tasa anual del 3,8% en abril, la más alta desde mayo del 2023. Esta cifra superó la inflación interanual de 3,7% prevista por los economistas del Dow Jones. La inflación subyacente anual, excluyendo alimentos y energía, aumentó un 2,8%, también por encima del 2,7% previsto por los economistas. Según cualquiera de los dos indicadores, la inflación está muy por encima del objeto declarado del 2% por el Banco Central, que la Reserva Federal busca para cumplir su objetivo de garantizar la estabilidad de los precios en la economía. De otro lado, les cuento que los precios del petróleo bajaron el miércoles, poniendo fin a una racha alcista de 3 días, mientras los inversores esperaban novedades sobre el frágil alto al fuego en Oriente Medio que se prepara para una cumbre crucial en Pekín entre el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping. Ambos precios de referencia se han mantenido en gran medida en torno a los $100 por barril o por encima de ellos desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, tras la cual Teherán cerró de facto el estrecho de Hormuz. Abro comillas, el mercado sigue reaccionando con gran sensibilidad a cada novedad procedente de la región, lo que significa que es probable que persistan las duras fluctuaciones. Cualquier escalada adicional o amenaza directa a los flujos de suministro podría reactivar rápidamente el fuerte impulso alcista tanto del Brent como del WTI. Esto fue lo que declaró Brynjacka Sachdeva, analista senior del mercado de Pilnova. Los precios redujeron sus pérdidas el miércoles, después de que la Agencia Internacional de Energía dijera que la oferta mundial del petróleo no podría satisfacer la demanda total este año, ya que la guerra está causando estragos en la producción de Oriente Medio. Abro comillas, el último informe de la Agencia Internacional de Energía sobre el mercado petrolero acaba de mostrar la magnitud de perturbación con importantes descensos en las reservas de petróleo durante los últimos 2 meses, declaró Giovanni Stanuvo, analista de UBS. La agencia también indicó que la producción de petróleo crudo de Rusia disminuyó 460.000 barriles diarios en abril con respecto al mismo mes del año anterior, situándose en torno a los 8,8 millones de barriles diarios debido al aumento de los ataques con drones por parte de Ucrania contra objetivos energéticos. El martes, los precios del petróleo subieron más del 3%, prolongando las ganancias previas a medida
que se desvanecían las esperas de un alto al fuego duradero entre Estados Unidos e Irán. Esto redujo las perspectivas de reabrir el estrecho, por donde normalmente aproximadamente fluye una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Trump declaró el martes que no creía necesitar la ayuda china para poner fin a la guerra, incluso cuando las esperanzas de un acuerdo de paz duradero disminuyan, y Teherán reforzaba su control sobre el estrecho. China es el mayor comprador de petróleo iraní, a pesar de la presión de las sanciones del gobierno Trump. Está previsto que Trump se reúna con Xi el jueves y el viernes. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta altura de la jornada, que, como recientemente dijimos, pues se redujo un poco. El Brent 0,33% en $107 por barril, teniendo en cuenta esas tres últimas sesiones donde estaba operando con avances superiores a el 3%. Y por parte, el WTI, es decir, el petróleo de referencia estadounidense, se comporta contrario a ese resultado del Brent. Avanza levemente 0,57% en $102,76. El costo de la guerra con Irán se acerca a los 29.000 millones de dólares, unos 4.000 millones más que lo estimado hace semanas. Esto fue lo que indicó el martes el Pentágono en el momento en que el presidente Donald Trump enfrenta un creciente escrutinio por el conflicto. La guerra de Estados Unidos contra Irán ha costado hasta ahora 29.000 millones de dólares. La cifra fue formada el martes por el Pentágono durante una audiencia en el Capitolio y supera en 4.000 millones lo estimado hace 2 semanas. Eran 25.000 millones de dólares, pero el equipo está revisando constantemente esa estimación y ahora creemos que está más cerca de los 29.000 millones por la actualización de los costos de reparación y reemplazo de equipos y los costos operativos generales para mantener al personal desplegado en la zona de operaciones. Presionado sobre cuándo el Congreso recibirá un reporte completo de los costos de la guerra, el secretario de Defensa Pete Hegseth declaró que la administración requerirá lo que sea que pensemos que es necesario. Esto es bastante sencillo. Irán nunca tendrá un arma nuclear de una forma u otra y estamos aquí para apoyar como una herramienta al gobierno para que eso ocurra. Las declaraciones tuvieron lugar en momentos en que el presidente Donald Trump enfrenta un creciente escrutinio por el conflicto y cuando el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parece cada vez más frágil. Trump advirtió el lunes que la tregua estaba en estado crítico. Y con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a Primera Página Televisión, el canal de los negocios. La guerra de Estados Unidos